Miren todos este gráfico. Es una línea recta hacia el fracaso y tiene el nombre de Julián escrito en letras de sangre. El grito del director de ventas no fue en una oficina cerrada. Fue en una pantalla gigante en medio del open space, frente a los 60 empleados que detuvieron sus llamadas de golpe. Julián estaba de pie, con una taza de café temblando en su mano, mientras su jefe señalaba con un puntero láser directamente a su pecho. Julián, ¿te parece divertido hacernos perder $500,000? ¿O es que estabas demasiado ocupado pensando en tus vacaciones, mientras el resto de nosotros trabajamos como animales? El silencio que siguió fue absoluto. No era un silencio de respeto, era un silencio de terror. Julián intentó abrir la boca, pero el director le arrojó el informe impreso a los pies. No hables, agáchate y recoge tu basura, porque eso es lo único que has producido este trimestre. Basura. Frente a todos, frente a la chica que le gustaba, frente al becario que él mismo entrenó, Julián tuvo que arrodillarse en el suelo alfombrado para recoger las hojas, mientras su jefe se reía y le pedía a los demás que grabaran el momento para que nadie olvidara lo que pasa cuando alguien se vuelve flojo. En los primeros 60 segundos, la dignidad de Julián ya no existía. Para entender por qué Julián no se levantó y le dio un puñetazo a ese hombre, hay que entender el sacrificio. Julián no era un empleado cualquiera, era el bombero de la empresa, el que canceló su cena de aniversario porque un servidor en Singapur se cayó, el que trabajó con fiebre de 39 grados porque el director le dijo: «Eres mi mano derecha, no me falles ahora». Había entregado 8 años de su vida. 8 años sin faltar un solo día, acumulando ojeras y perdiendo el crecimiento de sus hijos por una promesa de ascenso que siempre estaba a la vuelta de la esquina. Julián aguantaba la humillación porque tenía una hipoteca que pagar y la falsa creencia de que su esfuerzo acumulado servía como un escudo. No sabía que en el mundo del loud firing tu pasado no cuenta. Eres tan bueno como tu último error, y si la empresa necesita recortar gastos, te convertirán en el villano de la película para no pagarte ni un centavo de salida. Lo que vino después fue peor que el grito del jefe. Julián terminó de recoger los papeles y caminó hacia su escritorio. Esperaba una mano en el hombro, un mensaje de WhatsApp por debajo de la mesa diciendo: «Ese tipo es un loco, estamos contigo». Pero recibió el vacío. Andrea, la compañera a la que él le cubrió la baja por maternidad, trabajando doble turno por 3 meses, movió su silla para darle la espalda. Marcos, su mejor amigo de la oficina, de repente estaba muy interesado en una hoja de Excel en blanco. Nadie lo miraba. El aire alrededor de su cubículo se volvió radiactivo. Escuchó las risas en el pasillo. «¿Viste la cara que puso cuando se arrodilló?», decía una voz que reconoció como la de su propio supervisor. «El viejo tiene razón. Julián se ha vuelto lento. Mejor que se vaya antes de que nos hunda el bono a todos». La traición se sentía como un ácido quemando su piel. Había sido el pegamento del equipo durante casi una década y en menos de 10 minutos se había convertido en el leproso al que nadie quería tocar. El jefe había logrado su objetivo. No solo lo humilló, sino que usó el miedo para que sus propios compañeros se encargaran de aislarlo. Julián se sentó frente a su monitor y vio que sus accesos al sistema de ventas habían sido bloqueados. Estaba ahí, presente físicamente, pero para la empresa ya era un fantasma. La humillación en la reunión solo fue el aperitivo. A la mañana siguiente, Julián llegó a las 8 a.m., pero su escritorio estaba vacío. Su silla ergonómica, la que él mismo compró para cuidar su espalda tras miles de horas extra, ya no estaba. En su lugar había una silla plegable de metal, oxidada, colocada en un rincón junto a los botes de basura del pasillo. El director pasó junto a él, sin detenerse, y soltó una carpeta llena de recibos de hace 3 años. «Como tus manos ya no sirven para vender, Julián, vas a digitalizar todo este archivo, hoja por hoja. Y quiero que lo hagas aquí, donde todos puedan ver cómo se ve a alguien que ya no es útil».
Durante 6 horas, Julián estuvo sentado en ese pasillo. Cada vez que un compañero pasaba para ir al baño o por café, tenía que rodearlo. Algunos se tapaban la boca para susurrar. Otros simplemente aceleraban el paso como si Julián fuera un obstáculo molesto. El jefe incluso trajo a los nuevos becarios. «Miren bien», les decía en voz alta, «así termina la gente que se cree indispensable y deja de esforzarse. Tomen nota». Julián sentía que cada mirada era un latigazo. El sudor frío le recorría la nuca mientras pasaba las hojas por el escáner. No era trabajo, era un espectáculo de castigo público. El sistema de loud firing estaba funcionando a la perfección. Estaban destruyendo su psique para que su cuerpo no aguantara un día más. Querían que estallara, que gritara, que les diera una excusa legal para echarlo por conducta violenta. Pero Julián seguía allí, con la cabeza baja, tragándose un orgullo que ya estaba en pedazos. A las 5 p.m., cuando la oficina empezaba a vaciarse y el silencio se volvía sepulcral, el director lo llamó a su despacho. Esta vez no hubo gritos. El tono era peligrosamente suave, casi paternal. «Julián, sé que esto es duro. No me gusta verte así, pero el equipo te ha perdido el respeto. Me han llegado quejas de que tu presencia incomoda a los demás. Dicen que ya no eres uno de los nuestros». Julián levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. ¿Quién se quejó? ¿Marcos? ¿Andrea? Yo les salvé la carrera a ambos. El jefe soltó una risa seca y sacó un documento del cajón. No importa quién fue. Lo que importa es que tengo aquí una carta de renuncia voluntaria. Si la firmas ahora, te daré un mes de sueldo extra y no le diré a las otras empresas del sector lo que pasó con tus números este trimestre. Es tu salida con dignidad, Julián. Si no firmas, mañana te pondré a limpiar el almacén de archivos en el sótano, sin ventilación, y te aseguro que cada día será un infierno peor que el anterior. En ese momento, Julián comprendió la magnitud de la traición. El jefe no solo lo odiaba, lo estaba extorsionando. Estaba usando los 8 años de su vida como rehén para ahorrarse una indemnización que, por ley, le correspondía. La empresa no estaba en crisis. Simplemente querían su silla para alguien más joven, alguien que cobrara la mitad y no tuviera la audacia de exigir un trato humano. Julián miró el bolígrafo sobre la mesa. Su mano tembló. Estaba a 1 milímetro de rendirse, de firmar para que el dolor cesara, cuando un mensaje iluminó la pantalla de su celular. Un mensaje que cambiaría el rumbo de su humillación. Julián no firmó. Salió del despacho con el papel arrugado en la mano y se dirigió a su rincón junto a la basura para recoger su celular. El mensaje que había iluminado su pantalla no era de apoyo, era un error del sistema. Andrea, su amiga, le había enviado por equivocación una captura de pantalla destinada al grupo de chat privado donde no estaba Julián. En la imagen se veía un correo electrónico que ella le había enviado al director semanas atrás. El texto decía: «Aquí tienes los puntos débiles de Julián y cómo manipular sus gráficos de este mes para que parezca que no llegó a la meta. Si lo sacamos ahora, mi ascenso queda libre, ¿verdad?». Julián sintió que el suelo desaparecía. No fue el jefe quien planeó la humillación inicial, fue ella. La misma mujer a la que él le llevaba café cuando estaba cansada, la que él defendió frente a los clientes cuando cometía errores. El jefe solo fue el brazo ejecutor. El veneno lo había puesto la persona que se sentaba a su lado. Miró hacia el cubículo de Andrea. Ella estaba riendo, celebrando algo con Marcos. Julián entendió que no estaba en una oficina, sino en un nido de víboras, donde la lealtad era un idioma que nadie hablaba. No valía la pena pelear por un lugar donde el aire estaba podrido. Se puso de pie, no con el peso de la derrota, sino con la ligereza de quien ya no tiene nada que perder, porque ya se lo quitaron todo. Julián no gritó, no hizo una escena. Caminó hacia el centro de la oficina, donde todos seguían fingiendo que él no existía.
Se detuvo frente al escritorio de Andrea. Ella se quedó helada. El brillo de su ascenso se apagó por un segundo al ver los ojos de Julián. Él no le dijo traidora ni le mostró el mensaje. Simplemente dejó sobre su mesa la pequeña planta que él había cuidado durante años y que ella siempre decía que le encantaba. «Es tuya ahora», le dijo en un susurro que todos oyeron. «Cuídala mejor de lo que me cuidaste a mí». Caminó hacia la salida sin mirar atrás. El director salió de su despacho gritando: «Si cruzas esa puerta, Julián, sales con las manos vacías. Te vas sin nada». Julián no se detuvo. Salió al estacionamiento, se subió a su auto y por primera vez en 8 años respiró. La empresa no tardó ni una hora en borrar su perfil de la web. Para el miércoles, Andrea ya estaba sentada en su antigua oficina, usando su misma silla ergonómica. Los amigos de Julián celebraron el viernes con un brindis por la nueva etapa de éxito. Julián se quedó con una deuda, un currículum manchado por una salida conflictiva y la certeza de que para esa gente él nunca fue un ser humano, solo fue un escalón que pisar. La injusticia no terminó con un juicio heroico, terminó con un hombre solo en su casa, dándose cuenta de que entregó su juventud a un monstruo que ni siquiera recuerda su nombre. A Julián lo humillaron frente a todos, y el silencio de sus compañeros fue el aplauso para su verdugo. Hoy Andrea disfruta del puesto que robó con mentiras, y el jefe sigue buscando a su próxima víctima. En el mundo real, los malos a veces ganan, y los leales terminan en la calle. Nunca olvides que para tu empresa eres reemplazable, pero para tu familia eres único. No cometas el error de confundirlos. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías firmado esa renuncia por paz o habrías dejado que te humillaran hasta el final para no darles el gusto? Te leo en los comentarios.